Muy buenas noches, queridos familiares del refugio y más en concreto del rincón del refugio. Hoy vamos a rescatar una de esas historias tan desconocidas, pero tan importantes. Una de esas historias que debemos conocer hoy día para valorar una de, o tal vez, la reliquia más importante de toda la cristiandad, con o sin permiso de la Sábana Santa de Turín, del Santo Sudario de Oviedo, y me refiero al cáliz con el que nuestro Señor Jesucristo celebró probablemente la última cena. Ese cáliz hoy se conserva gracias a la persona de la que esta noche os voy a hablar. La valenciana, una chica joven, María Suey Banaclocha, o más concretamente, María Sabina Suey Banaclocha. Una valenciana, nunca mejor dicho, de armas tomar, sin miedo a la muerte, que puso en riesgo su vida y la de su familia por salvar el Santo Grial. El Santo Grial que hoy se conserva, como os decía, en la Catedral de Valencia, que es una copa de ágata veteada de 17 centímetros de altura y 9 centímetros de diámetro, y esa misma copa veteada, de ágata veteada, fue la que extrajo del templete hexagonal de la Catedral de Valencia, llamada Metropolitana, el 21 de julio de 1936. En plena guerra civil, hacía escasos días que había estallado la sublevación militar, y ese preciso día, que era además martes, para ser más concretos, 21 de julio, repito, de 1936, María Sabina Suey Banaclocha, y repito e insisto en su nombre y dos apellidos, porque esta heroína anónima, prácticamente hasta ahora, que sale a relucir, la saco a relucir por un deber de justicia y de admiración al mismo tiempo en mi nuevo libro, Últimas Noticias de Jesús, el cual ya el Grupo Planeta ha lanzado la tercera edición en apenas un mes. Esta mujer asistía a la Santa Misa aquella mañana del 21 de julio, cuando ya se escuchaban los gritos, los vítores, los cánticos de la Internacional por parte de las turbas de milicianos que rondaban ya por las inmediaciones de la catedral. Y fue entonces cuando el deán de la catedral, el canónigo archivero Elías Olmos, confiaron a esta mujer, porque ella previamente se había ofrecido voluntaria para custodiar la sagrada reliquia, recordemos, la reliquia más importante de toda la cristiandad. Y aquella mañana ella cogió y envolvió la reliquia, el Santo Cáliz. No era muy grande, como os he comentado anteriormente, por sus medidas, y lo llevó debajo de la axila, caminando por la calle, saliendo previamente por una puerta discreta de la catedral para no ser observada por los milicianos que campaban a sus anchas en los alrededores, y colocó la sagrada reliquia debajo de la axila como si llevara un periódico plegado bajo el brazo, y se encaminó sin apretar el paso para no levantar sospechas, pero sin prisa ni pausa, hacia su domicilio situado en la calle de las Avellanas número 3, su domicilio familiar, lo cual suponía en aquel momento poner en riesgo la vida de su propia familia, de su madre, de sus hermanos. Y allí mantuvo el cáliz escondido hasta que se produjo un registro el 29 de agosto de 1936, un registro que fue muy importante. Ella había guardado, escondido el cáliz
en un armario ropero, en el interior, en la parte inferior de ese armario ropero disimulado, y un grupo de milicianos irrumpió en su casa y procedió a efectuar un meticuloso registro, tras el cual no pudieron encontrar la reliquia, pero sí quisieron llevarse a María Sabina Suey Banaclocha detenida. La empujaron, recibió numerosos empellones hasta el umbral mismo de su casa, y en aquel momento intervino uno de los milicianos en defensa, salió en defensa de María Sabina. Y sus compañeros, sorprendidos e indignados al mismo tiempo, le llamaron fascista. Días después, ese miliciano visitó a María Sabina y a su familia en la casa familiar, valga la redundancia, de la calle Avellanas número 3 de Valencia. Fue el miliciano que impidió que llevasen detenida a María Sabina e impidió, en definitiva, que le diesen muerte, muy probablemente. Con lágrimas en los ojos llegó a pedir perdón y dijo que él necesitaba alimentar a su hija pequeña, y resultó que ese miliciano era José Peirats, Pepe, le apodaban sus compañeros de militancia, que, bueno, a avatares del destino sería fusilado luego junto con uno de sus hermanos al término de la guerra civil. Es impresionante la historia de María Sabina, es un auténtico thriller con el telón de la guerra civil, de la persecución, porque 3 horas después solo de que ella abandonase la catedral con el Santo Cáliz en sus manos, los milicianos irrumpieron en el templo y quemaron numerosas obras de arte, profanaron la capilla del Santísimo y repararon entonces en que había desaparecido el Santo Cáliz. Inmediatamente las autoridades municipales empezaron a indagar en dónde podía estar escondido el Santo Cáliz, porque era una pieza valiosísima, hasta el punto de que sabemos por Elías Olmos, por el canónigo archivero de la catedral, que autoridades municipales llegaron a ofrecer de manera pública a los custodios la cantidad de 200.000 pesetas de entonces, que era una auténtica fortuna, a repartir, si ese cáliz luego se vendía en el mercado negro, a mitades entre las autoridades gubernativas y la familia de María Suey Banaclocha, que no sabían que era ella, evidentemente, quien tenía escondido el Santo Cáliz. Y era tan codiciada esta reliquia que incluso el mismo Heinrich Himmler, lugarteniente de Hitler, jefe de las SS, estuvo en octubre de 1940 en la abadía de Montserrat, porque había oído y había analizado algunos textos que indicaban la posibilidad de que el Santo Cáliz con el que Jesús celebró la última cena estuviese custodiado allí. Se llevó, lógicamente, una gran decepción, porque el cáliz había sido puesto a buen recaudo en otro lugar gracias a que San Lorenzo, futuro mártir, que era primer diácono de Roma y que como tal era el sucesor, debía ser el sucesor del Papa, como lo habían sido otros pontífices anteriores que habían sido como él primeros diáconos de Roma. Él era natural de Huesca y antes de que lo martirizasen en la parrilla, envió el Santo Cáliz junto con una carta, probablemente a sus padres que residían en Huesca. Fue así como desde Huesca el Santo Cáliz fue a parar finalmente a la Catedral de Valencia, donde hoy se conserva, donde hoy se puede venerar. Es increíble, pero hay muchas personas que no saben que el Santo Cáliz, el Santo Grial, se encuentra ahí en la Catedral de Valencia y que puede ser venerado. Y es verdaderamente San Lorenzo, le debemos a él que esta reliquia tan importante de la cristiandad se haya salvado también. No solo a María Suey
María Sabina Suey Banaclocha, sino también a San Lorenzo, porque gracias a ese pergamino 136, custodiado en la colección del Rey Martín el Humano en Barcelona, sabemos de la existencia de una carta escrita de puño y letra por el futuro San Lorenzo mártir a sus padres, haciéndoles entrega de esta sagrada reliquia. Yo creo, amigos, que esta historia es un ejemplo clarísimo de cómo la realidad supera la ficción, con creces, y nos da una idea de la enorme importancia del Santo Grial. En aquel momento, incluso unos judíos de Ámsterdam, afincados en París, llegaron a ofrecer 8 millones de pesetas oro. 8 millones de pesetas oro, repito, por la sagrada reliquia. Lo cual, por otra parte, puede constituir una prueba de la autenticidad de esta copa de ágata veteada, que es una auténtica maravilla y que yo tuve oportunidad de sostener en mis propias manos una réplica fiel cuando visité a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, el presidente del Centro Español de Sindonología en Valencia. Y allí tuve oportunidad, como digo, de sostener con mis propias manos una réplica exacta del Santo Cáliz, que Jesús debió tener en sus propias manos en la última cena. Hasta aquí, amigos, espero que os haya apasionado esta historia, que es un auténtico thriller. Habría que hacer una película, verdaderamente. Merecería una película de esta heroína anónima a quien hoy hemos puesto nombre y apellidos, haciendo honor a la justicia. Historia que podéis degustar junto a muchas otras: la inscripción de Pilato, el osario de Caifás, la historia increíble del esqueleto 4926, descubierto en el año 2017, como quien dice anteayer, en mi último libro, Últimas Noticias de Jesús. Os emplazo para el próximo domingo a las 10:30 de la noche, de nuevo en el Rincón del Refugio, para compartir con vosotros otra historia inolvidable. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.